Hola a todos, mi nombre es Tomás Contigia, soy estudiante de medicina y también cumplo el rol de ayudante B en el laboratorio morfofuncional del Departamento de Ciencias de la Salud de la UNS. Y hoy vamos a hablar del sistema de conducción cardíaca. Bien, bueno, la clase va a tener diferentes objetivos, que son lo que estamos viendo, que el primero va a ser reconocer los tipos de células del músculo cardíaco, para así entender la función de por qué algunas tienen ciertas particularidades que le proporcionan esta característica de automatismo y conducción rápida. También comprender el mecanismo de automatismo del nodo sinusal, describir las estructuras del sistema de conducción en particular, y cada una por separado y después en su conjunto. Y por último, relacionar el sistema de conducción con el electrocardiograma para agregarle una parte clínica a toda esta cuestión fisiológica del sistema eléctrico del corazón. Bien, para empezar, estaría bueno entender que el corazón no es solo una bomba mecánica, sino que también es un órgano que eléctricamente es activo y es capaz de generar sus propios impulsos de forma espontánea, ¿sí? A esta propiedad la vamos a llamar automatismo cardíaco. Bien, gracias a este sistema, ¿sí?, y a estas propiedades, la contracción va a ocurrir de forma organizada, ¿sí? Primero se van a contraer las aurículas y después los ventrículos, lo que va a permitir una circulación y una hemodinamia eficiente para poder suplir los requerimientos de todo el sistema. Bien, después, en cuanto a las células musculares cardíacas, me parece importante, antes de arrancar a describir en particular cada parte del sistema eléctrico del corazón, que el miocardio no va a ser homogéneo y no va a tener siempre las mismas células o el mismo tipo de células, sino que va a tener dos tipos principales, que es de células contráctiles y células de conducción. Las primeras van a justamente generar esta fuerza de contracción, y las células de conducción lo que van a hacer, van a generar y transmitir los impulsos eléctricos que van a hacer al fin y al cabo que las demás se contraigan. Bien, las células que mayor se encuentran en el corazón son las células contráctiles, casi en un 90%, ¿sí? Bueno, y acá podemos ver un esquema así histológico de este músculo liso cardíaco, ¿sí?, con sus uniones de hendidura. Son células alargadas con los núcleos más que nada de forma central, ¿sí? En este esquema podemos ver también de lo que estamos hablando, ¿sí?, que en estas uniones, en estos discos intercalados que podemos ver, se van a encontrar diferentes tipos de uniones celulares, como los desmosomas, ¿sí?, que van a favorecer la unión mecánica de las mismas. La fascia adherens, ¿sí?, lo que va a hacer es la transmisión de fuerza entre ambas. Y después las uniones gap, que van a hacer el paso de corriente eléctrica, ¿sí? Esto también es fundamental para una contracción que sea coordinada, ¿sí? Bien, y acá podemos ver este esquema y también un corte histológico donde se marcan estos discos intercalados, ¿sí?, como para tener una referencia y una idea de cómo es la estructura de estas células cardíacas. Bien. También me pareció importante hacer un breve repaso de cómo funcionan los gradientes iónicos, tanto digamos, en todo el organismo, pero ahora principalmente los gradientes iónicos cardíacos, ¿sí? Y la actividad justamente eléctrica de este corazón y su contracción va a depender del movimiento de iones. ¿De qué iones? De sodio, de calcio y de potasio. Bien, estos se van a encontrar en su mayor parte en diferentes espacios, ¿sí? En el espacio extracelular lo que vamos a tener en mayor cantidad va a ser tanto sodio como calcio, y en el espacio intracelular vamos a tener potasio. Entonces, cuando estos gradientes electroquímicos se van a dar, o este pasaje entre el espacio extracelular y el intracelular se van a dar gracias a la apertura de canales, ¿sí? En donde cuando estos canales se entren, por ejemplo, con la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sí?, vamos a tener una entrada de sodio y una salida de potasio, ¿sí? Por ejemplo. Esto lo que va a producir son cambios en el potencial de la membrana, ¿sí? Importante para después producir las despolarizaciones y repolarizaciones de las células cardíacas. Bien, ya sabemos que tenemos dos tipos de células, entonces ahora vamos a ver cómo son los potenciales de acción en cada una, ¿sí? Las células contráctiles, que están representadas más que nada en los ventrículos, aurículas y el sistema de Purkinje, ¿sí?, va a estar presentado o dividido en 5 fases. De la fase 0 a la fase 4, como estamos viendo.
Bien, la fase cero, en lo que se va a dar en la fase cero es una entrada rápida de sodio, ¿sí? ¿Qué va a hacer esta entrada rápida de sodio? Va a producir la despolarización. Nosotros estamos viendo que el potencial de reposo más o menos en las células contráctiles es estable, ¿sí? Se mantiene siempre en menos 90, ¿sí? Menos 90 milivoltios. Y con esta entrada rápida de sodio lo que se va a producir es la despolarización pasando este umbral, ¿sí? Llegando a más o menos más 20 milivoltios, ¿sí? De menos 90 a 20 milivoltios. Esto que produce la despolarización de esta célula, ¿sí? Después tenemos la fase 1 que va a haber una salida transitoria de potasio, ¿sí? Y en la fase 2, o fase de meseta, ¿sí? También que se suele llamar, justamente porque se mantiene esta meseta, o lo podemos ver en este gráfico, hay una entrada de calcio, ¿sí? A la célula, por lo tanto va a seguir en una despolarización, pero también una salida de potasio. Entonces, ¿qué le va a dar como característica principal esta meseta a las células contráctiles? Que justamente esa contracción dure más, ¿sí? Se prolongue más en el tiempo y sea más efectiva. Nosotros tenemos en el eje X los milisegundos y en el eje Y los milivoltios, ¿sí? Entonces vemos que esa fase de meseta se prolonga en el eje X, ¿sí? Va a poder durar un poco más, por lo tanto esa contracción va a ser un poco más prolongada. Bien, después tenemos la fase 3, ¿sí? Que va a haber una salida de potasio, ¿sí? Donde se va a empezar a repolarizar la célula y va a volver a este potencial de reposo de menos 90. Y tenemos después la fase 4, que es la fase de reposo estable, que se va a quedar justamente en menos 90, ¿sí? Se va a dar más que nada por la salida de potasio de la célula. Bien, y acá tenemos un breve gráfico de cómo son las corrientes iónicas en todo este potencial de acción de las células contráctiles, ¿sí? Es más o menos lo que estuvimos diciendo, ¿sí? De forma resumida, para ver cómo es la entrada y salida, ¿sí? Nosotros vemos que en una despolarización tenemos salida de potasio y mucha entrada de sodio y calcio, como dijimos, y después en la fase de repolarización se pierde esta entrada de calcio y sodio y vuelve la salida de potasio, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa en el potencial de acción del nodo sinusal, el nodo auriculoventricular y también el sistema de His-Purkinje en menor medida? Pero vamos a tomar como referencia el nodo sinusal, ¿sí? Es diferente, ¿sí? Va a ser distinto a las de las células contráctiles, ¿sí? Que principalmente no tiene un potencial de reposo que sea estable, ¿sí? No se va a mantener en menos 90 como vimos anteriormente, sino que también va a estar conformado por menos fases, ¿sí? La fase 4, 0 y 3, ¿sí? Va a estar representado por estas tres fases. La fase 1 y 2 van a estar ausentes en estas células marcapasos. Y lo que tiene esto es que, lo que tiene este potencial de acción del nodo sinusal es que tiene una despolarización espontánea, ¿sí? ¿Por qué? Tiene cuatro características principales que le otorgan esta propiedad de despolarización y de automatismo, ¿sí? Primero es el potencial inestable que tiene, que es aproximadamente en menos 60, pero vemos que no es estable, ¿sí? Sino que ya en la fase de repolarización este potencial se va perdiendo, ¿sí? Y se va despolarizando de una forma más lenta, ¿sí? ¿Esto por qué se da? Porque justamente hay una corriente, ¿sí? Que se llama low fan de canales de sodio, que tiene una entrada muy lenta de sodio a la célula, que la va despolarizando, ¿sí? De una forma lenta, pero la va despolarizando al fin. Entonces, nosotros, después en la fase 0, ¿sí? Bueno, en la fase 4 está la entrada lenta de sodio, como les digo. Después tenemos la fase 0, que va a lograr la despolarización con una entrada de calcio, ¿sí? De canales tipo T y tipo L. Los tipo T son los que van a acercar al umbral y los tipo L al fin los que van a generar la despolarización, ¿sí? Y después tenemos la salida de potasio, como también tenemos en las células contráctiles, que van a repolarizar la célula y van a restablecer ese potencial de acción que es inestable, pero se va a restablecer. Entonces, fíjense que no hay una fase de meseta, a diferencia de las células contráctiles, y que justamente las fases 1 y 2 no van a estar, ¿sí? Acá tenemos por ahí una comparación, ¿sí? Entre los dos potenciales de acción de las células de marcapasos y células de conducción, que lo que tienen es lo que estoy nombrando, ¿sí? La diferencia más importante va a estar en la fase 0, ¿sí? Que tenemos de calcio y de potasio, ¿sí? Lo que tiene el sodio en las células de conducción es que va a tener una entrada muy rápida, ¿sí?
muy rápida. El sodio va a entrar muy rápido, por lo tanto va a tener una conducción más rápida de ese potencial de acción. En cambio, el calcio en la fase 0, lo que va a tener es una entrada de calcio, ¿sí? Que el calcio va a entrar de una forma más lenta, ¿sí? Los canales de calcio hacen que el calcio entre, pero de una forma más lenta a comparación del sodio, ¿sí? Entonces, también otra de las propiedades por ahí fundamentales y de las diferencias entre los dos potenciales de acción es la fase 4. Así que dijimos que en la fase 4, en las células marcapasos, por ejemplo, del nodo sinusal, va a haber una despolarización espontánea, ¿sí? En esta corriente lenta de sodio que se va dando. En cambio, en la célula de conducción hay un potencial de reposo estable, ¿sí? Que se va a mantener y que cuando llegue este potencial de acción, ahí recién va a empezar a despolarizarse, ¿sí? Después no tenemos una meseta, por lo tanto esta meseta no se va a dar, como les nombré, y en las células de conducción sí, ¿sí? Por una meseta por entrada de este calcio que la va a mantener un poco más y la va a prolongar en el tiempo. En las células del nodo sinusal están ausentes, y justamente este automatismo va a estar presente en las células del nodo y ausente o muy bajo. Después vamos a ver que si bien el nodo sinusal es el marcapasos principal del corazón, si este falla tenemos algunos marcapasos que son, digamos, alternativos, con menos capacidad de frecuencia cardíaca por minuto, pero los tenemos, ¿sí? Y acá tenemos por ahí, para que lo tengan en cuenta y para que vean las diferencias, los dos potenciales de acción, ¿sí? En rojo tenemos el potencial de acción del nodo sinusal, ¿sí? De fibras del nodo sinusal, y en verde tenemos la del músculo ventricular, que tienen estas características que venimos nombrando. Ven que potencial en reposo es inestable, en 1, ¿sí? En el rojo, pero en el verde lo tenemos estable en menos 90, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Por qué entonces, por qué el nodo sinusal es el marcapasos? ¿Sí? No es el único que tiene automatismo, como les dije, también lo tienen el nodo auriculoventricular y las fibras de Purkinje, pero lo que tiene el nodo sinusal de particular es que tiene la fase 4 más rápida, ¿sí? Esta que venimos nombrando, y es el primero que va a alcanzar el umbral a comparación de los demás. Y justamente una vez que se produce un potencial de acción en una de estas células, se van a inhibir las demás estructuras que pueden llegar a provocar un potencial de acción. Eso se llama overdrive suppression, ¿sí? Entonces estas son las características principales que le dan al nodo sinusal esa posibilidad de ser el marcapasos, ¿sí? Bien, bueno, repasando esto tenemos el sistema de conducción, ¿sí? Que el impulso va a seguir una secuencia que va a comenzar en este nodo sinusal, como decimos, va a transportarse por los haces internodales, esto después lo vamos a estar viendo paso a paso, va a llegar al nodo auriculoventricular, va a sobrepasar el haz de His, las ramas del haz de His, ¿sí? Y después el sistema de Purkinje. Esto lo vamos a ir viendo en cada diapositiva ahora en lo que sigue, ¿sí? Bien, hablando del nodo sinusal, ¿sí? Va a ser la ubicación anatómica, ¿sí? Va a ser posterolateral a la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha, ¿sí? Vamos a ver que va a estar acá representado en este esquema con el número 1. Como dijimos, va a ser el marcapaso fisiológico y va a ser el que genera el impulso con este automatismo para ser el marcapasos natural del corazón, a una frecuencia en adultos entre 60 y 100, ¿sí? Y va a tener, como vamos a ver ahora más adelante, una estimulación simpática y parasimpática, ¿sí? Bueno, acá puse una imagen para que vean más o menos dónde se encuentra, ¿sí? Anatómicamente el nodo sinusal. Y en este esquema también, representado, les vuelvo a repetir, por el número 1. Bien, pasamos ahora a las vías internodales, ¿sí? Las vías internodales principalmente la función es llevar el impulso que provocó el nodo sinusal al nódulo o al nodo auriculoventricular, ¿sí? En el esquema lo tenemos representado con el número 3, 4 y 5, ¿sí? Y también el 2, ¿sí? El 2 va a ser el haz de Bachmann, o de Bachmann, que lo que va a hacer justamente es llevar el impulso del nodo sinusal a la aurícula izquierda, así también se contrae rítmicamente, ¿sí? Acordémonos que siempre la contracción va a ser rítmica en ambos lados del corazón, ¿sí? En ambas aurículas y en ambos ventrículos, ¿sí? Entonces, tiene una vía anterior, una media y una posterior, ¿sí? Como vemos. Y el haz de Bachmann, que tenemos representado el número 2. Y la importancia es justamente esa sincronización auricular, ¿sí? Lo principal de esto es la sincronización auricular para justamente lograr
esta ritmicidad, ¿sí? Bien, después hablando ya del nodo auriculoventricular, la ubicación va a ser más que nada en el tabique auriculoventricular, perdón, en el tabique interauricular, en la pared posterolateral de la aurícula derecha, ¿sí? Lo tenemos representado en el esquema con el número 6, ¿sí? Y, como dije, va a poder tener esa capacidad de ser un marcapasos, ¿sí? Porque tiene una frecuencia intrínseca menor, ¿sí? Como dijimos, el que más rápido se va a poder despolarizar es el nodo sinusal, pero también tenemos al nodo auriculoventricular que se puede despolarizar y al sistema de las fibras de Purkinje que también lo va a poder hacer. En este caso, la frecuencia intrínseca del nodo auriculoventricular va a ser entre 40 y 60 latidos por minuto. Y una característica importante que tiene, que no es simplemente porque sí, sino que tiene un propósito fisiológico, es retrasar la conducción, ¿sí? La conducción de este estímulo eléctrico. ¿Por qué? Para que el llenado ventricular sea efectivo, ¿sí? Si el estímulo viaja del nodo sinusal por los haces rápidamente hacia el nodo auriculoventricular y ya va a despolarizar los ventrículos, no le va a dar el lugar a los ventrículos para que se llenen de sangre y ese volumen sistólico sea suficiente para poder bombear la sangre adecuada, ¿sí? hacia el sistema, ¿sí? hacia el organismo. ¿Por qué se da que tiene esta conducción más lenta? Son algunas diferencias más que nada histológicas y celulares, que se da la despolarización por calcio, que dijimos que es más lenta, ¿sí? Tenemos menos uniones gap y tenemos mayor resistencia celular, ¿sí? Entonces, gracias a este retraso de la conducción, el llenado ventricular va a ser más efectivo, ¿sí? Bueno, y acá tenemos el nodo auriculoventricular, ¿sí? Lo vemos representado acá. Bueno, tenemos el nodo sinusal, viaja al nodo auriculoventricular. Lo tenemos representado en el esquema con el número 6, ¿sí? Bien, acá tenemos otra imagen, ¿sí? Un poco más esquemática, ¿sí? Vías internodales, como venimos hablando, el nodo auriculoventricular va a sobrepasar este tejido fibroso que es auriculoventricular y después tenemos el haz de His, ¿sí? Bien, antes de seguir con los componentes, ¿sí? de este sistema de conducción, me parecía importante reconocer y nombrar la estimulación del sistema nervioso sobre el corazón, ¿sí? y sobre todo este nodo y este sistema, ¿sí? Tenemos obviamente una estimulación del sistema nervioso que es autónoma, ¿sí? Tanto simpático como parasimpático, y vamos a tener principalmente tres efectos de cada uno, ¿sí? Nosotros tenemos el sistema nervioso simpático, que va a tener, vamos a nombrar, o vamos a poder decir que tiene un efecto cronotrópico, dromotrópico e inotrópico positivo, ¿sí? ¿Por qué? Cronotrópico porque aumenta la frecuencia cardíaca, dromotrópico porque aumenta la velocidad de conducción y inotrópico porque aumenta la contractilidad, ¿sí? ¿Por qué? Justamente por diferentes estímulos que se dan en estos puntos que dijimos que son los marcapasos, frente a situaciones de estrés o frente a diferentes estímulos que activen el sistema nervioso simpático, vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la velocidad de conducción y un aumento de la contractilidad. Lo contrario se va a dar con el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Una estimulación vagal por el nervio vago, que es parte de este sistema parasimpático, que tenemos lo mismo pero de forma contraria, ¿sí? La inversa, si tenemos un efecto cronotrópico, dromotrópico e inotrópico negativo sobre este sistema de conducción. Por lo tanto, va a reducir la frecuencia cardíaca, va a reducir la velocidad de conducción del nódulo auriculoventricular y va a reducir la contractilidad, ¿sí? Más que nada la contractilidad se va a dar solo en aurículas, ¿sí? Principalmente quizás es una diferencia sutil, pero diferencia al fin, que hay que entender que la contractilidad, la reducción de la contractilidad se va a dar solo en las aurículas. Bien, esto es importante para tenerlo en cuenta y para saber que si bien este sistema nervioso, este sistema de conducción tiene automatismo, hay diferentes estímulos que lo pueden influenciar. Bien, y acá tenemos, bueno, un esquema de esto que venimos hablando, ¿sí? Una representación de esto que venimos hablando. Tenemos el gasto cardíaco en litros minutos y tenemos la presión auricular derecha. Entonces, con una estimulación simpática 0, ¿sí? Tenemos un gasto cardíaco de 10, ¿sí? Más o menos, aproximadamente. Y fíjense que mientras mayor estimulación simpática tenemos, mayor gasto cardíaco tenemos, ¿sí?
y viceversa con la estimulación parasimpática, va a bajar el gasto cardíaco. Bien, entonces tenemos, después, siguiendo con las estructuras, el haz de His, ¿sí? Perdón, ahí. Bien, el haz de His lo que va a atravesar es el esqueleto fibroso y va a descender por el tabique interventricular, ¿sí? La función es principalmente conducir el impulso hacia los ventrículos. Y la característica importante que tenemos que entender es que la única conexión que tenemos eléctrica entre aurículas y ventrículos, ¿sí? Estos dos están aislados eléctricamente, entonces la única conexión que tenemos entre ambos es el haz de His. Bien. También tiene un automatismo latente, que es lo que venimos hablando, pero entre 20 a 40 latidos por minuto, por estas características que también nombramos anteriormente, ¿sí? Y tiene también ramas, ¿sí? El haz de His lo tenemos representado acá con el número 7 y las ramas serían 8, 9 y 10, ¿sí? Tenemos la 10 como la lateral izquierda o la posterior izquierda, y después tenemos la 9 sería la izquierda y la 8 la derecha. Bien. En la rama izquierda tenemos un fascículo anterior y posterior, ¿sí? Y van a distribuir todo el impulso por este tabique interventricular, ¿sí? Bien. Acá tenemos también un esquema como les mostré anteriormente, es el mismo, pero bueno, también es representativo, así como les digo. Se va a atravesar este esqueleto fibroso y descender por todo este tabique interventricular y va a tener sus dos ramas, ¿sí? Despolarizando ambas partes del tabique. Bien, por último tenemos las fibras de Purkinje, sí, que la ubicación es que, digamos, las fibras son una red subendocárdica ventricular, por lo tanto van a estar en el subendocardio o en el endocardio. Entonces, la función es ser la conducción más rápida del corazón, ¿sí? ¿Por qué? Tienen características principales que le otorgan esta conducción extremadamente rápida o más rápida de todo este sistema, que es, tienen muchas uniones gap, son células grandes, ¿sí? Y la conducción se da por sodio principalmente, que dijimos que el sodio es el que ingresa de forma más rápida a las células, ¿sí? Por lo tanto la despolarización es más rápida. Bien, entonces por resultado se va a dar una despolarización simultánea ventricular a gran velocidad, ¿sí? Tiene un automatismo latente también de 20 a 40 latidos por minuto. Y se da una activación desde el ápice, ¿sí? O desde el vértice del corazón, que lo marco acá, ¿sí? Hasta la base, ¿sí? Toda la base del corazón. Va a estar representado este sistema y estas fibras de Purkinje por el número 12 y el número... Sí, por el número 12 principalmente tenemos el derecho, tenemos el izquierdo y tenemos el derecho, y también en este esquema del Netter tenemos representado gráficamente todo lo que estoy hablando de las fibras de Purkinje, ¿sí? Bien, entonces, ya por ahí para ir cerrando un poco esta clase, ¿sí? Y ver la correlación clínica, nosotros tenemos, en cuanto a estudio, el electrocardiograma que va a reflejar este sistema de conducción, ¿sí? Al fin y al cabo va a reflejar en un papel todas las partes de este sistema de conducción, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener ondas, intervalos y segmentos, ¿sí? Vamos a tener la onda P, que va a representar la despolarización auricular. Entonces la estructura que va a estar representando va a ser el nodo sinusal y las aurículas, ¿sí? Los haces internodales. Después tenemos el intervalo PR, ¿sí? Que se da entre justamente el comienzo de la onda P y el comienzo del QRS o el comienzo de la onda R. Lo que va a representar es la conducción de aurícula-ventrículo y en estructura el nodo aurículo-ventricular, ¿sí? Ese retardo que se da, ¿sí? Ese parate de todo este sistema y de esta red eléctrica, ¿sí? Después tenemos el complejo QRS, que lo que va a representar es la despolarización ventricular y el sistema de His-Purkinje, ¿sí? Y por último tenemos la onda T, ¿sí? Que tenemos de repolarización ventricular. Va a estar representando también al miocardio ventricular y a esta repolarización que se nos va a dar más que nada en los ventrículos. Bueno, tenemos ciertos valores que vamos a considerar normales, ¿sí? En este electrocardiograma. Esto seguramente después lo vean con mayor profundidad en la clase de electrocardiograma que tengan del área clínica, ¿sí? No es la finalidad de esta clase explicar todo el electrocardiograma en sí, porque es un tema que es bastante extenso. Pero sí poder reconocer las estructuras que estamos hablando fisiológicamente en el electrocardiograma para nosotros después, si la persona presenta alguna
irregularidad o alguna anormalidad, ya sea un bloqueo de rama, ya sea un infarto, ya sea eh, una entrada, un marcapasos que no venga, un ritmo que no sea sinusal, ¿sí? Un montón de problemas que nosotros vamos a poder ver, que lo podamos reconocer en el electrocardiograma y que nosotros viendo las ondas, o los intervalos o los complejos, ¿sí? Podamos decir, bueno, el problema está en tal lado o el problema está en otro. Bien, acá les dejo un poco de, como para ir para entender brevemente el electrocardiograma, ¿sí? Se van a colocar derivaciones precordiales, ¿sí? Que van de B1 a B6, también se pueden colocar accesorias, pero ya se dan en ocasiones o en situaciones más particulares cuando se quiere ver algo más específico, ¿sí? Y está bueno entender al corazón, o está bueno entender las ondas que se representan en el electrocardiograma, situándonos en la derivación que nosotros estamos viendo, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos viendo, por ejemplo, acá les puse la ubicación de las derivaciones precordiales. Nosotros siempre tenemos que entender que si el estímulo se acerca hacia donde nosotros estamos parados, por ejemplo, hacia B6, nosotros sabemos que esta red eléctrica del corazón, la dirección que tiene es de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante. Si nosotros nos paramos en B5, B6, cuando el impulso viene hacia nosotros, la onda va a ser positiva, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos, de este lado tenemos B1, B2, B3, B4, B5, B6, y fíjense que este estímulo se va haciendo, o esta onda, se va haciendo cada vez más positiva hasta que termina positiva en B6, ¿sí? Justamente porque el estímulo se acerca. Yo le estoy sacando una foto al estímulo de este lado, ¿sí? Me paro en B6 y lo veo, y veo que se acerca hacia mí. Por lo tanto, siempre que se acerque va a ser positivo. Siempre que se aleje va a ser negativo. Fíjense en B1, ¿sí? Perfecto. Esto seguramente lo vean con mayor profundidad en la clase de electrocardiograma, pero para tenerlo en cuenta me parecía importante por ahí para entender electro, ya que es un mundo totalmente nuevo, ¿sí? Bien, entonces como resumen de esta clase, sí, tenemos la generación del impulso eléctrico, la conducción organizada, el retardo y la sincronización, y la conducción rápida ventricular, que nos van a estar generando una contracción cardíaca coordinada, ¿sí? Alguna falla en alguno de estos puntos traen problemas eléctricos, ¿sí? Que los puede ver tanto el cardiólogo como el electrofisiólogo, sí que es algo más especializado en la rama de la cardiología. Bien, y como último, como resumen, me parece para poder cerrar todo esto que estuvimos viendo, esto se llama diagrama de Wigner, sí se puede buscar en Google, hay páginas que son interactivas y que van mostrando las diferentes fases de este diagrama, ¿sí? Pero tenemos, bueno, representado el electrocardiograma, el fonocardiograma con los ruidos cardíacos, ¿sí? Con los normales, la presión aórtica, la presión auricular y la presión ventricular, ¿sí? Y también su volumen, ¿sí? Que va a estar representado, obviamente, en la sístole con un mayor volumen, ¿sí? Ventricular, con la eyección ventricular, ¿sí? La contracción también de isovolumétrica en la sístole, ¿sí? La representación en el electrocardiograma de lo mismo, sí que tenemos el complejo QRS, después tenemos cuando arranca la diástole la repolarización. Me parecía importante poder resumir todo esto que vimos en este diagrama que incluye todo, ¿sí? Así que bueno, acá les dejo la bibliografía que usé, ¿sí? Diferentes libros y esta página donde está el diagrama de Wigner que les digo. Espero haber sido claro. Cualquier pregunta o duda la pueden hacer sin problema. Y bueno, nada, les agradezco por su tiempo y espero que les haya servido la clase.